La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Está con nosotros Mary Tadeo Gonzalón. Ella es directora nacional de protección de los derechos de las personas trabajadoras y jubiladas de la Defensoría del Pueblo. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Estimada Gisela, buenas tardes. Buenas tardes a todas las personas que en este momento escuchan la radio. Doctora, para ubicar a nuestra audiencia y a quienes nos miran también, contarles que deben recordar este caso porque fue incluso muy llamativo internacionalmente. El caso Furukawa es uno de esos que se ha denominado como esclavitud moderna, en el que las personas que trabajaban aquí enfrentaban condiciones infrahumanas. No tenían agua potable, no tenían electricidad, saneamiento y con jornadas laborales mucho más largas de 10 horas, entre otros abusos cometidos en las instalaciones de esta hacienda Furukawa, Plantaciones CA de Ecuador, así se denominaba esta empresa. Doctora, cuénteme por favor en qué estado se encuentra el caso Furukawa. Bueno, es necesario precisar que existen varias etapas y varios procesos judiciales a la fecha desarrollándose. Que usted ha mencionado es uno de ellos y es de carácter ordinario en materia penal. ¿Cómo nace este caso? En el año 2018, la Defensoría del Pueblo, tras conocer la situación que estaban viviendo las personas que vivían en las haciendas Furukawa, realizó varias visitas a la plantación de la empresa Furukawa. Es necesario resaltar que esta empresa se encuentra en el Ecuador por aproximadamente 60 años, beneficiándose del trabajo de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Tras este trabajo realizado por la Defensoría del Pueblo en el año 2018, se levantaron varios informes. Estos informes concluyeron en que efectivamente la empresa Furukawa había vulnerado derechos humanos de las personas que trabajan en este ¿Cuántas personas? 123 trabajadores en total, ¿verdad? No. ¿Más? De acuerdo con el censo realizado por lo que constituía la Secretaría de la Política, actualmente parte del Ministerio de Gobierno, en el año 2018 son aproximadamente 1.244. 1.244. Sí, son 1.244 personas las que han sido establecidas como víctimas por las labores de esclavización y servidumbre de gleba por parte de la empresa Furukawa. Estas 1.244 personas se emprendió una acción constitucional en el año 2019, patrocinada por una ONG. Esta acción de protección ha cumplido sus dos fases constitucionales. En esta acción de protección, los jueces de la Corte Provincial de Santo Domingo determinaron que efectivamente ha habido vulneración de derechos a la vida, derecho a la salud, derecho al trabajo, entre otros derechos de las personas que han vivido y han habitado en las haciendas Furukawa. Esta acción fue emprendida exclusivamente por 123 personas. Anterior a ello, en junio del año 2021, la Defensoría del Pueblo, reconociendo que el Estado ecuatoriano no ha cumplido con las recomendaciones dadas por la Defensoría del Pueblo y que cabe resaltar, también son recomendaciones que a nivel internacional se ha dado a los estados, como ha sido en el caso Hacienda Verde, la Defensoría del Pueblo presentó una nueva acción constitucional en la que se han individualizado a 216 personas. Sin embargo, la Defensoría ha sido explícita en su petición al solicitarle al juez que durante la resolución que debe emitir para este caso se emita una sentencia que garantice los derechos no solo de las 216 personas por las que la Defensoría individualizó en esta acción, sino por las 1.200 personas que se encuentran involucradas en este caso de esclavitud. Ahora, doctora, esas 123 a las que en un inicio se les va a tener que indemnizar, ¿verdad?
A esas 123 con las que se inició el proceso, pues ya se les ha verificado que se las deben indemnizar. ¿Cuál es la indemnización que tienen que recibir? Y que la Defensoría, entiendo, pedirá para el resto. Debemos tomar en cuenta que una sentencia constitucional tiene implícita una reparación integral. La reparación integral va primero desde la emisión de la sentencia en la que se reconoce la vulneración de derechos. Pero adicionalmente y de conformidad con la ley ecuatoriana, la reparación integral establece el reconocimiento y reparación. Dentro de la reparación está la emisión de disculpas públicas. En este caso también el juez ha dispuesto que a las personas que se han visto involucradas en esta acción se les debe otorgar una reparación material que debe ser realizada a través de la disposición de un nuevo juicio en una acción sumaria. Ahora, doctora, veíamos algunas imágenes de lo que fue justamente algunos de los reportes periodísticos que se hicieron sobre este caso, el caso de esclavitud moderna más sonado en el país. Ahí tenemos imágenes, estamos viendo justo parte de la hacienda. En muchos de los casos recuerdo yo haber visto a los trabajadores hacinados en familias enteras, porque no solo eran los adultos, sino también habían niños. Ahí en lo que vemos que parecen como celdas, sin agua potable, sin luz, sin servicio de salud básico, ¿no? ¿Qué mecanismos de control está implementando el gobierno para que esto no vuelva a suceder? Porque a estas alturas de la vida, que encontremos casos como esta empresa, que si no me equivoco es china, y que lleva muchos años en el país trabajando, ¿qué se está haciendo para que justamente esto no vuelva a pasar? Exactamente. La empresa Furukawa Plantaciones C.A. se encuentra en el Ecuador por aproximadamente 58 años, como lo había dicho anteriormente. Es una empresa transnacional japonesa. Es japonesa. Yo tengo aquí datos que el Estado ecuatoriano frente a esto. Uh-huh. Justamente por las omisiones que ha tenido el Estado ecuatoriano frente a la situación de vulnerabilidad del pueblo afrodescendiente, porque es necesario reiterar en esto, aproximadamente el 90% de las personas que han vivido y han trabajado en la empresa Furukawa se corresponden al pueblo afrodescendiente, lo que nos demuestra además que se está retomando acciones de la colonización, es decir, viendo a las personas como un instrumento, más no como un sujeto de derechos. ¿Qué acciones? ¿Pero qué tiene que ver el que haya sido mayoritariamente las víctimas de raza negra? Creo que eso, incluso mencionarlo está de más. No importa quiénes son seres humanos y se merecían respeto, no importa a qué grupo étnico pertenezcan. Creo que no importa si hayan sido blancos, negros o indígenas. Ahí hay un abuso tácito de abuso a la vida, abuso a la salud, al trabajo digno, ¿no? Creo que eso está un poco de más, sobre todo a estas alturas de la vida. Sí, es importante mencionarlo en ese sentido, pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y conforme lo manifiesta en la sentencia Brasil, Hacienda Verde versus Brasil, la Corte Interamericana ha reconocido que justamente la situación de pobreza, la situación racial, ha hecho que este grupo de personas sea mayormente vulnerable en razón a que ha sido limitada en sus derechos de progresividad, de un plan de vida mejor. En este sentido, insisto, es necesario que el Estado ecuatoriano retome su responsabilidad como Estado de garantizar derechos. El Estado ecuatoriano debemos tomar en cuenta que anteriormente incluso hizo un reconocimiento, una premiación a la empresa Furukawa por su trabajo en Ecuador, cuando la situación era diferente a lo que motivó dicha premiación. Se felicitó, se reconoció la labor de la empresa Furukawa sin tomar en consideración la situación real en la que trabajaban y vivían las personas en la hacienda Furukawa. Como usted bien lo ha manifestado anteriormente, en esta empresa o en las haciendas de esta empresa han trabajado personas desde los 8 años, lo que nos está indicando que existe una violación a los derechos de niñas, adolescentes. Tomemos en cuenta que la servidumbre de gleba
implica el trabajo de una persona, en este caso denominado siervo, para una empresa, el cual tiene la obligación de entregar una cantidad de producción exacta. Y para poder cumplir esta condición, para poder cumplir con este parámetro que le establece la empresa que debe entregar, las personas trabajadoras han tenido que involucrar a toda su familia, niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas adultas mayores. Doctora, ¿nos puede explicar qué condiciones debe cumplir un caso para ser catalogado como esclavitud moderna? La esclavitud moderna es aquella actividad laboral en la que una persona trabaja sin tener las condiciones mínimas de trabajo digno o responsable. En este caso, existe esclavitud, primero, porque las personas tenían que entregar una cantidad de producción exactamente a la empresa la que ellos le ponían como condición. Esta persona, a tal de cumplir la condición, tenía que hacerlo en función con su familia. Y si no entregaba esta producción, eran sacados, expulsados de su lugar de vivienda. Es esclavitud de gleba en razón a que estas personas no tenían o no tienen derecho a la seguridad social, no tenían derecho a la identidad, no tenían derecho a una vivienda digna. Vivían como animalitos, así vivían. Eso fue lo que pudimos ver en las imágenes en este caso, ¿no? Lamentablemente vivían peor que animalitos. Personas que vivían en hacinamiento, que hasta la fecha, año 2021, no cuentan con servicios básicos. Si ellos al momento tienen letrinas, por ejemplo, para cumplir sus necesidades biológicas, ha sido por la entrega de una ONG que hizo esta donación. Las personas no han tenido derecho a la salud. Muchas veces han tenido que trabajar y, como bien pasaba en el video, con heridas o enfermos han tenido que seguir trabajando porque si no entregaban su producción eran expulsados. Y lo más grave, y ahí es donde se configura la servidumbre de gleba. El hecho de que ellos no hayan podido estudiar, no hayan podido mejorar sus condiciones de vida, les obliga a mantenerse en la misma situación y si buscan un trabajo diferente, será bajo las mismas circunstancias. Ahora, doctora, el caso de Furukawa, de esta empresa japonesa, ¿se da porque existen vacíos legales en la legislación ecuatoriana para estas malas prácticas laborales, que no deberían llamarse malas prácticas, sino esclavitud moderna, como se lo dijo ya, se sostengan en el tiempo? ¿Es posible que un vacío legal genere una cosa como esta? No existe tal vacío legal. No existe tal vacío legal. Si bien la Constitución de la República está vigente desde el año 2008, pero el Código de Trabajo tiene muchos años en los cuales se precisaba en qué condiciones deben trabajar las personas, en el cual se reconoce la obligación de que estén aseguradas al seguro social, valga la redundancia, las condiciones de salud en las que debe trabajar, cuando es necesario tener un permiso médico. No existe falta de vacío legal. Y si vamos por un vacío legal, es necesario tomar en cuenta que nuestra Constitución, vigente desde el año 2018, dice que ante la falta de normativa se aplicarán aquellos instrumentos internacionales de derechos humanos que sean de mayor relevancia y mayor protección hacia las personas. Doctora, muchísimas gracias por esa clara explicación de lo que sucedió en este caso de esclavitud moderna. Lo que sí no nos queda claro, creo que a los ecuatorianos, es porque hasta el día de hoy no hay una sentencia y no hay un trato favorable para estas personas que pasan más de 1,000 personas, no sé qué número de familias que incluyen niños, adultos mayores, mujeres, en una situación que sigue siendo deplorable para ellos, doctora, y que creo que la ciudadanía debe exigir por respeto humano que ya tengamos una resolución al respecto. Tenemos una sentencia emblemática. Como dije, las acciones constitucionales tienen 2 instancias y tenemos ya las 2 sentencias. Lamentablemente, la Corte Provincial de Santo Domingo de los Colorados redujo la protección que deben tener las personas como derechos humanos en el Estado ecuatoriano, pues en esta sentencia se omite o se limita la responsabilidad estatal. Es por eso que la Defensoría del Pueblo busca que en la nueva acción
que se ejecutará la audiencia el 16 de noviembre, el Estado ecuatoriano realmente reconozca las omisiones que ha tenido. Y que se incluya a todos los perjudicados, no solo a los 125 que recibieron sentencia. A todos los perjudicados. Me permito comentarles, Gisela, dígame, que el día 1 de octubre nosotros como Defensoría del Pueblo presentamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una audiencia en la que expusimos la situación que viven las personas trabajadoras y ex trabajadoras de la empresa Furukawa. Nosotros como Defensoría del Pueblo realmente aspiramos que los señores jueces constitucionales, cumpliendo con su mandato legal y constitucional, emitan una sentencia vinculante, una sentencia con fuerza de ley, para que no solamente en la empresa Furukawa, sino en todas las empresas que están teniendo este tipo de acciones, este tipo de situaciones de esclavitud moderna o servidumbre de gleba, se tomen los correctivos necesarios, de tal forma que mañana más tarde el Ecuador no sea responsabilizado por organismos internacionales. La Defensoría del Pueblo, sobre la sentencia emitida por la Corte Provincial, va a solicitar una selección de sentencia a la Corte Constitucional de manera tal que se emita una jurisprudencia vinculante. Estaremos atentos entonces a ver qué se resuelve y esperemos que esta vez realmente sea el beneficio para aquellos que fueron afectados y la sanción para todos aquellos que fueron parte de este terrible caso de maltrato, de abuso, de esclavitud. Doctora, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Una buena tarde. Agradecemos a Mary Tadeo Gonzalón, directora nacional de Protección de Derechos de las Personas Trabajadoras de la Defensoría del Pueblo. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.